911. ¿Cuál es su emergencia? Silencio. Catherine Hayes llevaba casi 13 años trabajando como operadora y había aprendido una cosa: el silencio nunca era solo silencio. No era la ausencia de sonido, sino la presencia de algo acechando. Vacilación, miedo, desesperación. Y, a veces, era peor. Se acercó más el auricular, con voz firme y paciente. Aquí el 911. ¿Necesita ayuda? Nada. Sin palabras, sin ruido de fondo. Solo respiración, lenta e irregular. Débil, como si alguien se acercara el teléfono a los labios, pero tuviera demasiado miedo de hablar. El ritmo cardíaco de Catherine se aceleró. Ya había lidiado con llamadas de bolsillo. Niños jugando con los teléfonos de sus padres, borrachos que llamaban, llamadas de broma. Pero esto no se parecía a nada de eso. Se sentía como alguien que quería hablar pero no podía. Sus dedos se cernían sobre el teclado mientras abría el rastreo de llamadas. El sistema funcionó rápidamente, localizando el número y señalando la fuente. Una dirección residencial. Una casa de una sola planta en la calle Lincoln, cerca de las afueras del pueblo. Ella miró el reloj. 11:42 de la noche. La mayoría de la gente estaría dormida. O intentando estarlo. Activó la función de respuesta silenciosa y bajó la voz, más tranquila. Si estás en peligro y no puedes hablar, pulsa cualquier botón de tu teléfono. Una larga pausa. Catherine contuvo la respiración. Entonces. Un solo toque. Un toque. Sus dedos se apretaron alrededor del ratón. No fue un accidente. No fue vacilación. Fue deliberado. Alguien le estaba diciendo algo. Sintió un escalofrío recorrerle la columna. Un solo toque. Sí. Sí, ¿necesitas ayuda? Preguntó suavemente, aunque ya sabía la respuesta. El silencio se prolongó, pero la respiración permaneció. Irregular, casi temblorosa. De acuerdo, quédense en línea, dijo Catherine, ya en movimiento. Sus dedos danzaban sobre las teclas mientras enviaba una silenciosa llamada de socorro a los agentes de la zona. Estoy enviando ayuda ahora mismo. Se giró hacia su supervisor, Scott Mars, un hombre canoso con 3 décadas de experiencia en el departamento. Levantó la vista del monitor al ver su expresión. ¿Llamada silenciosa?, preguntó. Respuesta de un toque, confirmó. Creo que es una mujer. Quizás se esté escondiendo. Tiene miedo de hablar. Scott no lo dudó. Tomó su radio. Unidades en las inmediaciones de la calle Lincoln, respondan a un posible incidente doméstico. Llamada silenciosa al 911. La persona que llamó confirmó la situación de peligro con un solo toque. Catherine volvió a su pantalla, su pulso estable pero rápido. La ayuda está en camino, susurró, sabiendo que quien llamaba no podría responder. La respiración del otro lado temblaba levemente, como un sollozo silencioso que se estaba tragando. Entonces, en un susurro muy leve, tan silencioso como cualquiera hubiera podido imaginarlo, se escuchó un sonido que heló a Catherine hasta los huesos. La palabra más pequeña. Apurarse. El oficial Daniel Carter estaba a 2 cuadras cuando recibió la llamada. Apenas le bastó mirar a Jenny Ruiz para saber que ella pensaba lo mismo. Una llamada de socorro silenciosa. Un toque para decir sí. Una mujer en peligro. Tenían que moverse, rápido. Carter accionó el interruptor, activando las luces de emergencia, pero manteniendo las sirenas apagadas. Una sirena aullante solo advertiría a quienes estuvieran dentro. El factor sorpresa estaba de su lado, y en situaciones como estas, podía marcar la diferencia entre un rescate y una tragedia. Jenny mantuvo las manos firmes en el volante mientras aceleraban por las calles tranquilas y tenuemente iluminadas. ¿Nacional?, preguntó. Podría ser, respondió Carter, mirando las señales de la calle. O peor. Ninguno de los dos necesitaba dar más detalles. En su profesión, peor podía significar cualquier cosa.
La casa apareció a la vista, una casa pequeña, de una sola planta, casi indistinguible de las que la rodeaban. Excepto por una cosa. Sin luces. Ni siquiera el tenue resplandor de un televisor. Una casa que quería ser invisible. Jane se detuvo junto a la acera, y Carter ya había salido del coche antes de que se detuviera por completo. El aire estaba cargado de tensión, la calle silenciosa amplificaba cada sonido, el crujido de sus botas sobre el pavimento, el leve tintineo de sus cinturones. Carter desabrochó su pistolera al acercarse a la puerta. Llamó con firmeza y fuerza. «Policía. ¿Hay alguien en casa?» No hay respuesta. Jane se hizo a un lado, inclinándose para ver mejor las ventanas. Las persianas estaban bajadas, pero había movimiento, una sombra que se movía en el interior. Otro golpe, más fuerte esta vez. Es la policía. ¿Habrán? Todavía nada. Entonces, un sonido. Un accidente. Algo se está rompiendo. Entonces, un grito. Un sonido crudo y entrecortado que hizo que a Carter se le helara la sangre. Jane ya se movía. Dio un puñetazo contra la puerta. «Habrán. Policía». Silencio. Carter no esperó. Retrocedió un paso, se preparó y derribó la puerta de una patada. La cerradura se astilló y la madera cedió al abrirse de golpe. Dentro, la escena se desarrolló en un instante. Una mujer en el suelo, con los brazos sobre la cabeza formando un rizo protector. Un hombre se cernía sobre ella, en pleno movimiento, con el puño todavía levantado. El tiempo se ralentizó. Carter apenas escuchó los gritos de Jane, apenas registró el instinto activándose. Su arma estaba en alto, la voz de Jane era aguda y autoritaria. «Al suelo». El hombre se quedó congelado. Por un instante, Carter vio la vacilación en sus ojos. El engranaje giraba. Una elección. Lucha o ríndete. La elección equivocada. Carter se movió primero. Con un solo movimiento, Carter se abalanzó sobre él, agarrándole la muñeca y retorciéndosela tras la espalda. El hombre emitió un gruñido de dolor, tambaleándose por la fuerza, pero Carter no se rindió. Lo empujó hacia abajo, presionándole la espalda con la rodilla, inmovilizándolo. Esposas. Apretadas. Seguras. El hombre soltó una maldición y se retorció antes de que Jane le presionara el hombro con la rodilla. «Estás acabado», murmuró. La mujer no se había movido. Carter se volvió hacia ella y bajó la voz. «Señora, está bien. Está a salvo». Ella se estremeció, como si esperara otro golpe. Luego, lentamente, sus brazos se aflojaron de su cabeza. Las lágrimas le corrían por el rostro. Tenía un corte en la sien y un moretón formándose en la mejilla. Tragó saliva con dificultad, intentando recomponerse, pero su temblor le reveló a Carter todo lo que necesitaba saber. Esta no era la primera vez. Jane se arrodilló a su lado y bajó el arma. «Vamos a buscarte ayuda, ¿de acuerdo? Respira». La mujer asintió temblorosamente. La voz de Catherine resonó en la radio de Carter. «Oficiales, ¿estado?» Jane respondió con voz firme, sospechoso bajo custodia. «La víctima está a salvo». Catherine exhaló por el otro lado, el alivio era palpable incluso a través de la estática. Habían llegado a tiempo. Un toque. Eso fue todo lo que se necesitó para salvar una vida. Catherine se recostó en su silla, permitiéndose finalmente respirar mientras la radio confirmaba con un crujido. Los agentes habían llegado justo a tiempo. El sospechoso estaba detenido. La víctima estaba a salvo. Otra vida salvada. Debería haber sentido alivio, pero algo la molestaba. La llamada seguía activa. Miró la pantalla del sistema. La línea no se había cortado. No era inusual, a veces, en medio del caos de una emergencia, la gente olvidaba colgar. Pero algo en esto no cuadraba. Se ajustó los auriculares,
presionando el auricular más cerca. Había respiración. Débil, casi rítmico. Una inhalación constante, una exhalación lenta. No frenético. No jadeante. Y lo más inquietante es que no me resulta familiar. No era la mujer a quien habían rescatado. Ni Carter ni Jenny tampoco. Alguien más estaba en la línea. Catherine frunció el ceño, sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado, rastreando otra ubicación. El PIN original había ubicado la llamada en la residencia de la calle Lincoln. Allí fue donde encontraron a la víctima. Pero al activar el rastreo en vivo, se le encogió el estómago. La llamada ya no venía de allí. Nunca había venido de allí. Venía de algún lugar completamente distinto. En algún lugar a millas de distancia. Una segunda ubicación. Se enderezó y su pulso se aceleró mientras activaba la anulación de emergencia, realizando un rastreo más profundo a través del sistema. «Hola», dijo con voz firme a pesar del creciente malestar en sus entrañas. Ninguna respuesta. Solo la respiración. Sin prisa, sin esfuerzo, simplemente ahí. Escuchando. Sintió que se le erizaba el pelo de la nuca. Quienquiera que fuese, no estaba en pánico. No pedía ayuda. No tenía miedo. Estaban simplemente, esperando. Su mente daba vueltas. ¿Había llamado la víctima original desde un segundo teléfono? ¿Había alguien más escuchando la línea? ¿O estaba tratando con alguien completamente nuevo? Si necesitas ayuda, presiona cualquier botón de tu teléfono, intentó de nuevo, manteniendo un tono tranquilo pero firme. Nada. La respiración se mantuvo constante. Controlada. Espeluznante. Dudó un momento, y luego abrió el segundo resultado del rastreo. Identificó una nueva ubicación, una gasolinera abandonada junto a la ruta 19, justo fuera de los límites de la ciudad. No hay razón para que alguien esté allí. Sus dedos tecleando una solicitud de despacho prioritario. Los oficiales aún estaban procesando el arresto en la calle Lincoln, pero esto no era algo que pudiera ignorar. Ella se giró en su silla. Scott, llamó a su supervisor. Scott Mars, un despachador veterano con 28 años en el departamento, apartó la vista de su monitor. Su mirada cansada se agudizó al ver su rostro. ¿Qué es? Catherine señaló su pantalla. ¿Esa llamada de socorro silenciosa? ¿La de Lincoln Street? Sigue activa, pero el rastreo se acaba de actualizar. Viene de otro lugar. Scott frunció el ceño. Podría ser un fallo técnico. Ella negó con la cabeza. No. Hay alguien al teléfono. Respiran, solo respiran. Pero no hablan. No cuelgan. Scott se acercó y miró los datos de ubicación. ¿Ruta 19? Frunció el ceño. No hay nada ahí fuera, solo edificios vacíos y... Sus palabras se detuvieron abruptamente. Catherine siguió su mirada. Su expresión había cambiado, seria ahora, alerta, de una forma que le provocó un nudo en el estómago. ¿Lo reconoces?, preguntó. Scott respiró hondo. ¿Esa gasolinera? Ya hemos recibido informes. Hay gente que dice haber visto movimiento dentro, luces parpadeantes por la noche. Pero cada vez que enviamos a alguien, no hay nada. A Catherine se le erizó la piel. ¿Crees que son ocupantes? Scott apretó la mandíbula. Quizás. Pero también ha habido denuncias de personas desaparecidas cerca de esa zona. Mujeres. No hay pistas. No hay cadáveres. Catherine volvió a su pantalla y se quedó mirando la llamada aún activa. La respiración no se había detenido. Había cambiado. Ahora era más lento. Mesurado. Y luego. El susurro. Un sonido tan débil que casi pensó que lo había imaginado. Él viene. Se le quedó la respiración atrapada en la garganta. La voz era pequeña y frágil.
Una mujer. En algún lugar allá afuera, en la oscuridad. ¿Quién viene?, preguntó Catherine de inmediato, apretando los dedos sobre el teclado. ¿Dónde estás? Pero el susurrador no respondió. La línea hizo clic. Desconectado. Desaparecido. Las manos de Catherine se movieron más rápido que sus pensamientos, obteniendo las últimas coordenadas de ubicación conocidas y enviando una respuesta inmediata. Scott ya estaba en la radio. Todas las unidades disponibles, posible secuestro en curso, gritó, su voz cortando el ruido de la estación como una cuchilla. Llamada silenciosa al 911 rastreada a propiedad abandonada. Se necesitan agentes lo antes posible. El corazón de Catherine latía con fuerza mientras escuchaba cómo la charla cobraba vida. La voz del oficial Carter fue la primera en sobresalir. ¿Esto está relacionado con la calle Lincoln? Creemos que sí, confirmó Scott. Aún no sabemos cómo. Ruiz y yo estamos en camino. Catherine tragó saliva con dificultad. Había recibido miles de llamadas a lo largo de su carrera. Algunas aterradoras, otras desgarradoras, y otras que le dejaron una huella imborrable. Pero algo en este se sentía diferente. No al azar. No es una coincidencia. Ella se quedó mirando la pantalla del sistema y sintió un nudo en el estómago. En algún lugar, una mujer había pedido ayuda. Ella se había quedado en la línea. Ella había estado escuchando. Y luego, en el último momento, ella había susurrado que él vendría. No, ellos vienen. No, necesito ayuda. Solo 2 palabras. Una advertencia. Los dedos de Catherine recorrieron el teclado, repitiendo el rastreo. El sistema seguía trabajando para localizar la ubicación exacta, pero tardaba demasiado. Demasiado malditamente largo. Se volvió hacia Scott con voz tensa. Creo que tenemos otra víctima. Scott frunció el ceño. ¿La mujer de Lincoln Street? Catherine negó con la cabeza. No. Es otra persona. Scott se inclinó sobre su monitor, escaneando los datos. ¿Podría haber usado un segundo teléfono? No, Catherine estaba segura. Era otra voz. Era otra mujer. Scott maldijo en voz baja. La sala a su alrededor bullía con la actividad rutinaria de los despachos, oficiales pidiendo actualizaciones, informes que llegaban del campo. Pero para Catherine, todo lo demás se desvaneció. El aire se sentía pesado, como si algo invisible estuviera presionando. Había manejado cientos de llamadas de socorro, pero esta se sentía diferente. Urgente. Depredador. Como si no estuvieran simplemente respondiendo a una emergencia. Estaban persiguiendo algo más grande. Algo planeado. Algo que todavía estaba en desarrollo. Se le revolvió el estómago. Necesitamos agentes en ese lugar de rastreo ahora, dijo, mirando la pantalla de seguimiento. El sistema aún procesaba la última señal de GPS, pero no había forma de saber si la mujer que susurró esas palabras seguía en ese lugar. Scott tomó su radio. Carter, Ruiz, ¿cuál es su tiempo estimado de llegada? La voz de Carter resonó. Menos de 5 minutos. Debes estar preparado para cualquier cosa, advirtió Scott. Esto podría estar relacionado con la llamada de Lincoln Street. Hay una segunda víctima posible. Una pausa. Luego la voz de Carter, aguda y alerta. ¿Segunda víctima? Aún no lo sabemos, intervino Catherine. Pero la llamada se hizo desde la gasolinera abandonada. Y quienquiera que fuera, parecía aterrorizada. La voz de Ruiz interrumpió, podría ser un imitador. Podría ser una broma. El instinto de Catherine le gritaba lo contrario, no lo es. Carter no le preguntó nada. Ya casi llegamos. Catherine exhaló, con sus manos todavía suspendidas sobre el teclado, observando cómo el rastro intentaba actualizarse. La señal de llamada había parpadeado antes de desconectarse, como si hubiera estado en movimiento. O como si alguien se hubiera visto obligado a mudarse.
Su pulso se aceleró. Si la mujer de la gasolinera estaba en problemas, es posible que la persona que viene a buscarla ya esté allí. O peor aún, puede que ya se haya ido. Catherine había trabajado en el 911 durante años, pero había algo en esta llamada que la hacía diferente. Urgente. Depredador. Como si no solo estuvieran buscando una emergencia. Estaban siguiendo un patrón. La llamada fue rastreada hasta una gasolinera abandonada cerca de la Ruta 19. Era el tipo de lugar que había sido olvidado por el tiempo, deteriorado, cayéndose a pedazos y siendo lentamente devorado por la naturaleza. No había ninguna razón para que alguien estuviera allí a esa hora. Y aún así, alguien había estado. Carter y Jenny, aún con la adrenalina de su última llamada, no perdieron el tiempo. Apenas habían salido de la estación cuando fueron desviados. Una segunda llamada. Una ubicación diferente. Pero era demasiada coincidencia para ser independiente. Las manos de Carter se apretaron alrededor del volante mientras aceleraba hacia la escena, el crucero atravesando la carretera por lo demás vacía como una bala. Jenny revisó las actualizaciones en su tableta. No hay más llamadas de ese número. Catherine intentó reconectarse, pero no hay señal. Carter echó un vistazo a la gasolinera al entrar. Parecía abandonada, olvidada, con el pavimento agrietado cubierto de maleza. El letrero, antes brillante, que anunciaba precios bajos de combustible ahora colgaba flojo de su poste oxidado, meciéndose con el viento. Todo el lugar se sentía mal. Jenny observó el lugar. No me gusta esto. Yo tampoco. Solo había un coche en el estacionamiento. Un sedán de color oscuro. Puerta del lado del conductor abierta. Jenny se adelantó, con su linterna iluminando la oscuridad mientras recorría el perímetro. Carter se acercó al vehículo con cautela, con la pistola aún enfundada, pero con la mano apoyada cerca. Se inclinó para revisar el interior. Y allí estaba. Un teléfono. Sentado en el asiento del conductor, desbloqueado. Todavía conectado con el 911. La voz de Catherine resonó en su auricular. ¿Estás en el lugar? Carter no apartó la vista del teléfono. Sí. Era inquietante estar allí sentado. Quien lo hubiera usado se había ido a toda prisa, demasiado rápido para terminar la llamada, demasiado asustado para llevárselo. Sintió que su pulso se aceleraba. El sonido de estática llenó brevemente sus oídos antes de que Catherine volviera a hablar. ¿Algo? Carter exhaló. El coche está aquí. Parece que el conductor se fue con prisa. El teléfono sigue abierto. La línea volvió a crujir, pero esta vez no era Catherine. Respiración. Suave. Débil. Carter se puso rígido y apretó con más fuerza la radio. Catalina, ¿escuchaste eso? Sí, confirmó. La línea sigue activa, pero nadie responde. El aliento no venía de la gasolinera. Venía de otro lugar. La voz de Jenny interrumpió sus pensamientos. Carter. Él se giró. Ella estaba parada cerca de la parte trasera de la gasolinera, con su linterna apuntando a algo en la tierra. Un zapato. A unos metros de distancia, otro zapato. Entonces. Más. Un rastro de ellos, dispersos al azar, conduce hacia el bosque detrás de la estación. Carter se acercó a ella, con un nudo en el estómago mientras seguía su haz de luz. Los zapatos no estaban alineados como si alguien se los hubiera quitado con calma. Estaban erráticos, algunos volcados, otros medio cubiertos de tierra. Como si alguien hubiera estado corriendo. Como si alguien hubiera sido arrastrado. La voz de Jenny sonó tensa. No estamos solos aquí. Carter asintió una vez. Dio un golpecito a su radio. Despacho, tenemos un problema. Tenemos un vehículo en marcha, un teléfono conectado al 911 y una clara señal de que alguien estuvo aquí. Hay un sendero que se adentra en el bosque. La voz de Catherine regresó al instante. Las unidades están en camino. Jenny respiró hondo y cambió de postura.
No estamos esperando, ¿verdad? Carter miró fijamente la oscuridad que se extendía ante él. Apenas podía distinguir la primera hilera de árboles, la forma en que el viento se movía entre las ramas como susurros. El bosque era denso. Si alguien estaba allí, si lo habían secuestrado, cada segundo importaba. No, dijo. Vamos a entrar. Jenny exhaló, tranquilizándose. Tenía miedo de que dijeras eso. Sacaron sus armas. Y entró entre los árboles. El bosque se tragó el sonido. Cuanto más se adentraban Carter y Jenny en los árboles, más pesado se sentía el aire, denso y quieto, como si el propio bosque estuviera conteniendo la respiración. El rastro de zapatos los había traído hasta allí, más adentro de lo que ninguno de los dos hubiera deseado, pero no lo dudaron. Había una víctima ahí fuera, quizá más de una, y cada segundo contaba. Las botas de Carter se clavaban en la tierra húmeda, las hojas crujían bajo su peso. Mantenía el arma en alto, observando cada sombra entre los árboles, cada atisbo de movimiento. Jenny estaba a su lado, respirando con calma y serenidad. Cuanto más caminaban, más frío hacía. Entonces, más adelante, Carter la vio. Una mujer. De pie, solo. Su cuerpo estaba tenso, paralizado, abrazándose. No se movía. No pedía ayuda. Simplemente permanecía allí de pie. Estaba descalza, con la ropa fina y harapienta, una camiseta sin mangas y pantalones cortos, totalmente inadecuados para el gélido aire nocturno. Tenía la piel pálida y respiraba en bocanadas cortas y visibles. Carter se detuvo y le levantó la mano a Jenny para indicarle precaución. Luego bajó ligeramente el arma, manteniendo la voz serena. Señora, somos policía. ¿Llamó al 911? La mujer se estremeció levemente al oír su voz, pero no lo miró directamente. Su cabeza se inclinó ligeramente y sus labios se separaron como si quisiera hablar, pero las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta. Entonces, apenas por encima de un susurro. Yo intenté correr. Carter sintió que se le encogía el estómago. Jenny dio un paso lento hacia adelante. ¿De parte de quién? Los ojos de la mujer los pasaron rápidamente. No, a ellos. Tras ellos. Jenny sintió el cambio en el aire antes que Carter. Su mano se tensó sobre su arma y su cuerpo se tensó. Los instintos de Carter le gritaron. Se giró justo en el momento en que algo surgió de entre los árboles. Un borrón de movimiento. Un hombre. Cargando directamente hacia ellos. Carter apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de que la figura se estrellara contra él, derribándolos a ambos al suelo. Un gruñido de dolor escapó de la garganta de Carter al impactar su espalda contra el suelo, quedándose momentáneamente sin aliento. El hombre se agitaba como un animal, salvaje y frenético, su fuerza alimentada por algo más profundo que la adrenalina. Desesperación. Su respiración era caliente y furiosa, sus uñas arañaban el antebrazo de Carter mientras luchaba por liberarse. Este no era un simple atacante. Este era un cazador que había perdido su presa. Jenny no dudó. Sacó su arma al instante, apuntándola a la cabeza del hombre. «Detente, o disparo». El hombre se quedó congelado. Su respiración se entrecortó y su cuerpo se puso rígido. Carter no desaprovechó la oportunidad. De un fuerte empujón, lo volteó boca abajo, colocándole los brazos tras la espalda. Su rodilla se clavó en la columna vertebral del sospechoso, inmovilizándolo. «Estás acabado», gruñó Carter. El hombre ya no luchó. Quizás sabía que todo había terminado. O quizás solo estaba esperando. Jenny mantuvo su arma apuntando hacia él mientras se giraba hacia la mujer. Pero la mujer. Ella estaba sollozando. Sus piernas se doblaron bajo ella y su cuerpo tembló violentamente mientras se desplomaba en el suelo. Él me iba a llevar, dijo entre jadeos, con la voz ronca y rota. Carter intercambió una mirada con Jenny. ¿Quién?, presionó Jenny. ¿Estabas solo? La mujer negó con la cabeza rápidamente, hundiendo las manos en la tierra. No.
No, no estaba solo. Él estaba. Tragó saliva con dificultad y levantó una mano temblorosa, señalando más allá de los árboles. Carter siguió su gesto. Se le revolvió el estómago al ver lo que vio. Una furgoneta blanca. Estacionado justo más allá de la línea de árboles, oculto en la oscuridad. Las puertas traseras estaban abiertas de par en par. Carter se puso de pie, apretando con más fuerza las esposas del sospechoso. El pulso le latía con fuerza en los oídos al acercarse, con Jenny a su lado. Dentro de la camioneta. Restricciones. Cuerdas. Cinta adhesiva. Y fotos. Docenas de imágenes. De mujeres. De víctimas. Carter sintió que el pecho se le oprimía. Esto no fue solo un secuestro. Este no fue un simple ataque aleatorio. Esto era un patrón. Y acababa de ser interrumpido. Jenny lo comunicó por radio de inmediato, con voz aguda y urgente. Despacho, tenemos un intento de secuestro confirmado. Sospechoso bajo custodia. Necesitamos refuerzos ya. La radio crepitó. La voz de Catherine llegó, llena de tensión. Entendido. Enviando unidades a su ubicación. Carter se volvió hacia la mujer. Todavía temblaba, pero ahora había algo más en sus ojos. Alivio. Ella estaba a salvo. Ella estaba viva. Y por una vez, la caza no terminó en tragedia. En cuanto esposaron al hombre, Carter y Jenny no tardaron en subir a la mujer al asiento trasero de la patrulla. Estaba temblando, con los pies descalzos raspados y sangrando por correr por el bosque, todo su cuerpo consumido por el miedo y el agotamiento. Jenny cogió una manta del baúl y la envolvió sobre los hombros de la mujer. Ya estás a salvo, dijo en voz baja. ¿Estás bien? La mujer asintió, aturdida, pero no dijo nada. Sus ojos, abiertos y atormentados, miraban a su alrededor, como si aún esperara que algo o alguien saliera de la oscuridad y la arrastrara de vuelta. ¿Cómo te llamas?, preguntó Jenny suavemente. La mujer dudó. Entreabrió los labios, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Tragó saliva con dificultad, intentándolo de nuevo. Emily, susurró. Emily Carter. Carter, que estaba parado justo afuera de la puerta abierta, se quedó paralizado. Su apellido. ¿Casualidad? Quizás. Pero en este trabajo, las coincidencias eran raras. Sus ojos se posaron en ella, pero ella no lo miraba. Se miraba las manos, aferrándose a la manta como si fuera lo único que la anclaba a la realidad. Jenny los miró de reojo, percibiendo el cambio de energía. ¿Son parientes?, preguntó. Emily negó con la cabeza. No. Exhaló temblorosamente, como si decirlo en voz alta lo hiciera real. Pero tenía un hermano. Se llamaba Daniel también. Carter sintió que algo cambiaba dentro de él. Las manos de Emily apretaron la tela de la manta. Desapareció cuando yo tenía 6 años. El peso de esas palabras se instaló entre ellos. Jenny le lanzó una mirada a Carter, pero él estaba demasiado concentrado en Emily como para responder. Nunca dejé de buscarlo, continuó, con la voz apenas por encima de un susurro. Nadie me creyó cuando dije que no se había escapado sin más. Pero yo lo sabía. Volvió la mirada hacia Carter, sus ojos exhaustos se clavaron en los de él. Sabía que alguien nunca dejaría de buscarme tampoco. Carter sintió que se le cerraba la garganta. Había sobrevivido a algo indescriptible. Algo oscuro. Pero se aferró a la esperanza, incluso cuando el mundo intentó convencerla de lo contrario. Y ahora, aquí estaba ella. Vivo. Te encontramos, dijo. Emily asintió, sus labios temblaban mientras una lágrima se deslizaba por su mejilla. Por primera vez desde que la sacaron del bosque, parecía en paz. La investigación que siguió desenmascaró algo mucho más grande que un solo intento de secuestro. El sospechoso, identificado como Brent Holloway, llevaba años operando.
Era un vagabundo que se desplazaba de un pueblo a otro sin permanecer en un mismo lugar el tiempo suficiente para levantar sospechas. La camioneta blanca estaba matriculada con un nombre falso y las placas se intercambiaban repetidamente para evitar ser detectado. Pero la evidencia que contenía contaba una historia diferente. Uno horroroso. Los investigadores encontraron docenas de fotografías ocultas bajo un panel falso en la furgoneta. Imágenes de mujeres. Algunas parecían fotos de vigilancia, tomadas desde lejos. Otras eran posadas. Y algunas eran de mujeres que habían estado desaparecidas durante años. Algunos que nunca habían sido encontrados. Algunos que hasta ahora no habían sido más que casos sin resolver. Holloway no era solo un secuestrador. Él era un depredador. Y le detuvieron. Emily fue trasladada a un centro médico de seguridad, donde los detectives la entrevistaron durante varios días. Al principio, dudaba, pues su trauma aún estaba presente. Pero con el tiempo, comenzó a compartir fragmentos de su historia. Cómo la habían agarrado afuera de su apartamento hace 2 días. Cómo había luchado. Cómo había logrado escapar cuando la camioneta redujo la velocidad en una curva, arrojándose al costado del camino y corriendo descalza por el bosque, sin saber a dónde iba, solo sabiendo que tenía que escapar. Y cómo, en medio de ese pánico, había encontrado un teléfono. Un celular viejo y abandonado en el estacionamiento de la gasolinera. Uno que, milagrosamente, aún tenía carga. Había marcado el 911 con dedos temblorosos, incapaz de decir nada en voz alta. Demasiado asustada. Así que ella había presionado un botón. Un solo toque. Y alguien había respondido. Catalina. El despachador que se negó a ignorar un presentimiento. Emily Carter estaba sentada en el estrado de los testigos, con las manos fuertemente cruzadas sobre su regazo y la espalda recta. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el ocasional movimiento de papeles o el crujido de una silla al acomodarse. El peso del momento se sentía en el aire, oprimiendo a todos los presentes. Al otro lado de la sala, Brent Holloway estaba sentado a la mesa del acusado, con expresión impasible y las manos apoyadas en ella, como si nada de esto le importara. Como si las vidas que había destrozado, las mujeres que había robado, no fueran más que recuerdos lejanos. Emily tragó saliva y luego levantó la barbilla. Se la habían llevado. Ella había sido cazada. Pero ella había sobrevivido. Y ahora, se aseguraría de que nadie más tuviera que soportar lo que ella tuvo que soportar. Señora Carter, dijo el fiscal con suavidad, dando un paso al frente. ¿Puede contarnos, con sus propias palabras, qué ocurrió la noche en que se la llevaron? Emily exhaló lentamente. Se había preparado para este momento, pero pronunciar esas palabras en voz alta aún le hacía sentir como reabrir una herida. Volví a casa caminando del trabajo, dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. No era tan tarde. Había caminado por allí cientos de veces. Miró al jurado, a la mezcla de hombres y mujeres que la observaban con ojos solemnes. Recuerdo oír pasos detrás de mí, pero no pensé nada. Pensé que tal vez era otra persona que se dirigía a casa. Entonces, se detuvo un segundo, respirando hondo. Entonces, sentí un brazo alrededor de mi cuello. Me apartó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar. Un silencio se apoderó de la sala del tribunal. Emily apretó los puños. Me arrastró hasta su camioneta. Luché. Lo arañé. Intenté patear. Pero él era más fuerte. Me ató las manos. Me puso cinta adhesiva en la boca. Bajó la mirada. Recuerdo el olor de la camioneta. Gasolina. Sudor. Algo podrido. Uno de los jurados se tapó la boca, como para contener las náuseas. Emily se obligó a continuar. Pensé que iba a morir esa noche. Un latido de silencio. Pero entonces, dijo, con la voz cada vez más fuerte, vi una oportunidad. Esperé. Presté atención. Y cuando se detuvo en una intersección, abrí la puerta de golpe y salté.
Un murmullo recorrió la sala del tribunal. El fiscal asintió. ¿Y fue entonces cuando corriste a la gasolinera? Emily asintió. Vi el edificio a lo lejos. Sabía que no me quedaba mucho tiempo antes de que viniera tras de mí. Iba descalza. Hacía un frío glacial. Pero corrí. Corrí como si me fuera la vida en ello, porque así era. El fiscal se acercó al jurado con expresión firme. ¿Y qué hizo al llegar a la gasolinera? Emily exhaló. Encontré un teléfono. No sé por qué estaba ahí. Parecía viejo, abandonado. Pero cuando presioné el botón de encendido, seguía encendiéndose. Se giró hacia el juez. Y llamé al 911. Catherine Hayes estaba sentada en la parte de atrás de la sala del tribunal, con el corazón latiendo con fuerza mientras escuchaba. Ella había atendido esa llamada. Había oído la respiración débil, la vacilación, el miedo. Y ella había escuchado. Emily se volvió hacia el jurado. No podía hablar. Estaba demasiado asustada. Pero la operadora miró a Catherine con los labios temblorosos. Me dijo que pulsara un botón si estaba en peligro. Los dedos de Emily se curvaron en su palma. Así lo hice. El jurado la observó en silencio, absorbiendo cada palabra. El fiscal se volvió hacia la mesa de la defensa, hacia Holloway, que todavía no se había movido, no había reaccionado. Ella hizo lo que nadie más había podido hacer, dijo el fiscal. Se escapó. Y con eso, Emily Carter consolidó el destino de Holloway. Brent Holloway fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Su juicio reveló lo que muchos temían: Emily no fue la primera. Simplemente fue la primera en escapar. La camioneta blanca contenía las pruebas de una ola de crímenes que se extendió durante años, un patrón de secuestros que se extendió a través de las fronteras estatales. Durante años, había cazado mujeres en la oscuridad de la noche, tomándolas antes de que tuvieran la oportunidad de gritar. Pero gracias a un operador, un oficial y un sobreviviente que se negó a darse por vencido, su caza terminó. Y así el mundo siguió avanzando. Emily Carter intentó recuperar su vida. No fue fácil. Las pesadillas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las cicatrices, visibles e invisibles, nunca desaparecerían del todo. Pero ella se negó a permitir que él le quitara nada más. Testificó. Denunció abiertamente. Se convirtió en defensora de las personas desaparecidas, trabajando junto con las fuerzas del orden para concienciar sobre la situación de otras mujeres que habían desaparecido sin dejar rastro. Ella no era solo una sobreviviente. Ella era una luchadora. ¿Y Carter y Jenny? Regresaron al trabajo. Otro turno. Otra llamada. Otra emergencia que necesitaba respuesta. Porque la oscuridad no se detuvo. Y ellos tampoco lo hicieron. Catherine estaba sentada en su escritorio, mirando fijamente la pantalla de su computadora. Habían pasado semanas desde la condena de Holloway. Desde que Emily salió libre de aquel tribunal. Desde que encerraron a un monstruo. Y aún así, no podía deshacerse de la sensación de que este no era el final. Sus dedos flotaban sobre el teclado mientras revisaba archivos de casos antiguos. Todavía había mujeres desaparecidas allí. Aún hay llamadas sin respuesta. Voces silenciosas que habían sido silenciadas antes de poder ser escuchadas. El peso la presionó, pero no dejó que la aplastara. En lugar de eso, respiró lentamente, dejando que la respiración la calmara. Porque en algún lugar allá afuera, llegaría otra llamada. Otro susurro en la oscuridad. Otra vida en juego. Y ella estaría allí para escuchar. Ser la voz en la oscuridad. Para recordarles que siempre hubo esperanza. Y la esperanza siempre respondió. La luz que nunca se apaga. Emily Carter estaba parada afuera de la estación de policía, mirando al cielo. El aire era fresco, de esas noches en las que las estrellas brillaban más de lo habitual. Se ajustó el abrigo y respiró hondo. El pasado siempre estaría con ella.
Pero eso no la definió. Ella no era solo la chica que se escapó. Ella fue la chica que contraatacó. Ella se giró y miró hacia las puertas de cristal de la estación, hacia donde Carter y Jenny se dirigían para su siguiente turno. Ellos asintieron hacia ella. Ella sonrió. Ella había sobrevivido. La habían salvado. Y ahora, salvarían a alguien más. Porque la luz nunca se apagó. Y mientras hubiera gente dispuesta a responder al llamado, la oscuridad nunca ganaría.